¿Qué cosas podrían provocar que los conflictos en el mar de China se convirtieran en una guerra mundial? Aquí les explico algunos de ellos. Un factor importante que está cambiando en la zona es la remilitarización de Japón. Cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, la Constitución se la escribió a Estados Unidos y en esa Constitución incluyeron el artículo 9. Ese artículo 9, que todavía está vigente, dice que Japón no puede recurrir a la guerra, que es pacifista básicamente. Pues bien, ya en Japón se está discutiendo eliminar eso de la Constitución para poder abrir las puertas a crear un ejército ya abiertamente ofensivo, porque Japón sí se está remilitarizando, porque el concepto de defenderse es un concepto muy amplio, pero ya Japón en la opinión pública y en su clase política ya domina la idea de que hay que eliminar el artículo 9 y Japón ya debe dejar de ser pacifista, lo que quiere decir que en esa zona vamos a tener entonces una potencia militar emergente en una plena carrera armamentista, aumentando sus gastos militares, el gasto del % del PIB, y convirtiéndose entonces en otro más de los retadores de ser una potencia regional. Pero además de eso, recientemente Estados Unidos ha firmado pactos de defensa como el AUKUS, que incluye a Reino Unido, incluye a Australia, incluye a Estados Unidos. Y también está negociando una organización de seguridad colectiva conocida como el Quad, que incluiría a Japón, a India, Australia y Estados Unidos. Así que combinando las dos ya tendríamos incluido a Reino Unido, además de varios países en la zona con los cuales Estados Unidos tiene acuerdos de defensa mutua, como lo es Filipinas, como lo es Corea del Sur, de tal suerte que la remilitarización de lo que fue una de las grandes potencias o lo que fue la gran potencia de la región, que es Japón, combinado con la creación de nuevos pactos militares, puede mover las tensiones hacia provocar que China se vea amenazada. ¿Por qué? Porque estos pactos militares pueden verse como una especie de OTAN del Pacífico. China, por su parte, no tiene un acuerdo militar con ningún país. Tiene algunos acuerdos de seguridad más ambiguos, pero hasta ahora China no tiene ningún pacto militar que la obligue a entrar o que obligue a otro país a entrar a su defensa. Ya no se puede negar que China y Estados Unidos están entrando en una nueva guerra fría. Es una guerra fría porque es una retórica guerrerista, es una retórica agresiva, se hablan del uno al otro como el enemigo, el competidor, el rival, pero se tienen miedo porque reconocen que una guerra entre dos potencias nucleares como esa no la gana nadie. Ahora bien, primero, una guerra fría no es fría para los aliados de las dos grandes superpotencias, así que el hecho de que le llamemos guerra fría no quiere decir que vamos a tener años de paz en el mundo, porque durante la llamada Guerra Fría hubo muchas guerras. Las que no se enfrentaron fueron la Unión Soviética y Estados Unidos. Además de eso, esta guerra fría no es idéntica a la que hubo con la Unión Soviética, porque China no es la Unión Soviética. Aquella Unión Soviética no era un país equiparable en riqueza a Estados Unidos. China sí. La Unión Soviética de la Guerra Fría, en el mejor de los momentos, su Producto Interno Bruto no superó el 40% del de Estados Unidos, no llegó a la mitad de la riqueza de Estados Unidos, mientras que China está ya cercana a alcanzarlo. ¿Cuál es la importancia de eso? La capacidad industrial que tiene China le permitiría mantener una guerra a largo plazo, porque usted necesita fábricas, industrias para crear tanques, portaaviones, aviones, municiones, y eso China lo tiene. Ahora, China no tiene todavía un ejército comparable al de Estados Unidos, tiene más personas, por supuesto, tiene muchos más habitantes, pero hay unas áreas en las que todavía hay una superioridad estadounidense muy grande, sobre todo en el mar. Y es importante el mar porque si usted se considera una gran potencia,
usted tiene que dominar el mar. El mar es uno de los elementos fundamentales en la historia de la humanidad para que existan grandes potencias. Han sido muy pocas las grandes potencias que han sido solamente terrestres. Así que en ese sentido Estados Unidos tiene superioridad, especialmente en los portaaviones. Tiene 5 veces más portaaviones que los de China, y un portaavión es esencialmente una base militar flotante. Así que todavía, y en otras áreas, en los barcos grandes de guerra, en los pequeños China tiene más cantidad, pero todavía en la superioridad y en la potencia de la fuerza todavía, y en la tecnología, las armas estadounidenses todavía son superiores, pero esa superioridad va reduciéndose en la medida que China va adquiriendo más riqueza, mayor tecnología, y va dedicándole una mayor cantidad de su riqueza a la producción de armamentos y a generar tanques, aviones, etc. Otro contraste entre la Guerra Fría de la Unión Soviética y la que está comenzando ahora es que China y Estados Unidos están muy interrelacionados. Se dependen mucho el uno del otro en términos comerciales, en términos de exportaciones, importaciones, y eso no ocurría con la Unión Soviética. Así que le llamamos Guerra Fría porque hay toda esta retórica guerrerista que esperemos no se traduzca en guerra real, pero tiene unas condiciones diferentes. De hecho, China es un rival mucho más peligroso de lo que era la Unión Soviética, porque es más fuerte y depende más Estados Unidos de China. Por otro lado, China, a diferencia de lo que era la Unión Soviética, no busca tanto aliados ideológicos, sino que busca más aliados económicos. En ese sentido, el gobierno chino está dispuesto a tener relaciones diplomáticas y comerciales con países que tengan gobiernos inclusive anticomunistas, porque lo importante es establecer esa relación material. Eso es muy distinto a la que era el acercamiento de la Unión Soviética en la Guerra Fría que tenía con Estados Unidos. Otro de los aspectos en los que Estados Unidos le lleva una ventaja a China es en sus aliados. La capacidad de influir en la política de otras potencias que tiene Estados Unidos no la tiene China. Estados Unidos tiene influencia sobre Reino Unido, sobre Alemania, sobre países ricos, sobre Japón, países ricos y relevantes en el mundo. China no tiene todavía esa capacidad. Así que un país que quiera considerarse a sí mismo un país dominante, una gran potencia, va a tener influencia sobre otros países poderosos, y China eso no lo tiene. China tiene una ventaja sobre Estados Unidos, que es su visión del tiempo, su concepción de la historia. China ve su historia en milenios, Estados Unidos la ve en años. Por ejemplo, el caso de Taiwán. China sabe que eventualmente Estados Unidos va a decaer como potencia. Eso le pasa a todas las potencias del mundo en la historia. Eventualmente eso sucederá. Taiwán no se va a ir para ningún lado, se va a quedar ahí. Así que China tiene todo el tiempo del mundo. Si mantiene el status quo, si mantiene a Taiwán sin declararse independiente, China tiene todo el tiempo del mundo para esperar que las condiciones cambien, porque todo el mundo sabe que Taiwán no podría mantener su independencia de facto si no fuera porque tiene el apoyo de Estados Unidos. Si Estados Unidos perdiera la potencia, si Estados Unidos decayera como en su influencia sobre la zona, cosa que eventualmente sucederá, no es que va a suceder mañana. En ese caso sería difícil imaginarse que alguien entraría para defender a Taiwán, y tal vez esa es la apuesta de China a largo plazo. ¿Y cómo son las relaciones entre China y Estados Unidos? Pues están en su peor momento desde hace muchos años. Son esencialmente relaciones económicas, pero desde la presidencia de Donald Trump se desató una guerra comercial. Estados Unidos le aumentó los aranceles a las importaciones chinas porque entendía que había una injusticia en la manera de comerciar, y a su vez entonces China hizo lo mismo. Finalmente llegaron a un acuerdo que no se pudo poner en vigor por la pandemia, pero que está comenzando a entrar ahora. Es un acuerdo sobre comercio y economía. Y ese acuerdo, ese tratado, tiene un lenguaje muy conflictivo, muy agresivo.
de poca confianza entre ambos países. Así que en la zona del mar de China Meridional y en la zona del Océano Pacífico en general, se están dando unas condiciones que podrían llevarnos a una confrontación entre China y Estados Unidos, o entre China y alguno de los aliados de Estados Unidos, que a su vez provocara que Estados Unidos también tuviera que intervenir. Se está dando una carrera armamentista de parte de China, de parte de Japón, de parte de Taiwán misma, de Estados Unidos. Se están dando alianzas militares muy inflexibles, de tal suerte que si se ataca una, se atacan a todos. Y sobre todo, el mar de China Meridional, el Pacífico, el mar de China Oriental, toda esa zona es el escenario donde están comenzando a chocar zonas de interés de las dos grandes potencias. Por eso es que es fundamental que las partes que ya están declaradas, ya la línea está trazada en la raya, ya sabemos cuáles son los posibles bandos, que se reúnan. Así que es urgente que la OTAN tenga una cumbre con China para comenzar a sentar las bases de lo que serían las premisas mínimas de qué raya no están dispuestos a cruzar. Porque si eso no se establece, entonces hay tantos puntos en los que puede explotar un accidente, en los que puede suceder algo que no se previó, pero que arrastró a las potencias a irse una contra la otra. Porque una guerra mundial no es si China tiene una guerra con otro país pequeño o si Estados Unidos tiene una guerra con otro país. Eso no es una guerra mundial. Eso probablemente es lo que va a suceder en esta Guerra Fría. La guerra mundial es cuando se atacan dos potencias y arrastran al resto con ellos.